Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Les saluda el profesor Juan Pablo, que está a cargo del curso de computación. Bien, espero que esté bien en este tiempo de crisis, de cuarentena. Hay que aprovechar este tiempo para poder hacer algo productivo. En este caso, estudiar. Estudiar te va a alimentar de conocimiento, ¿no? Nos va a educar. Bien, hay que aprovecharlo al máximo, chicos, para poder ser mejores personas. Sí. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de el CPU, ¿de acuerdo? Y dije que iba a haber una separación, una partición de las clases, ¿no? La primera parte y hoy tocaría la segunda parte del CPU y algunos componentes que nos faltan definir, ¿no? Vamos a hablar concretamente del CPU, ¿sí? Algunos componentes que faltan describir, ¿no? Esta es la segunda parte de la clase del CPU. Bien, vamos a ver el día de hoy los puertos de comunicación, ¿no? Las vías por donde va a comunicar la información. En este caso, los puertos de comunicación son conectores situados en la placa madre o base o las tarjetas de expansión. Suelen estar colocados en la parte posterior del ordenador y en los portátiles o laptops alrededor de la carcasa. Bien, en tal caso, si tenemos una computadora, ¿dónde van a estar estos puertos de comunicación o conectores? Arriba, abajo, al costado, no. En la parte de atrás de tu CPU siempre vas a ver este tipo de conectores. Y en las laptops, alrededor de la carcasa. No hay un sitio específico donde tienen que estar. Eso de acuerdo a cada modelo de cada computadora o laptop. Bien. Bueno, estos pequeños enchufes nos permiten conectar todo tipo de dispositivos a la unidad central, ¿no? Nos permite conectar el monitor, el teclado, el mouse, el ratón, ¿no? La impresora, la red, el escáner, el pendrive, ¿no? El pendrive, que nosotros lo conocemos como USB, que vamos a definirlo, que no se llama USB, sino su nombre correcto es el pendrive, ¿no? La cámara de fotos, el móvil y un prolongado o un sinnúmero de periféricos nuevos que cada día se van incorporando al mundo de la informática. Bien, estos conectores han ido cambiando en el transcurso del tiempo, ya que la informática ha ido avanzando, la tecnología. Y por ende, de repente, estos que ves aquí, el día de mañana ya no los verás. Verás otro tipo de conectores o otros puertos de comunicación. ¿Sí? Puertos de la placa base. Vamos a ver cuáles son estos puertos de la placa base. Bien, en realidad conocemos algunos, ¿no? La entrada VGA, la entrada USB, la entrada de red y las entradas de salida de audio, ¿no? Vamos a ver. El puerto HDMI. ¿Sí? El puerto HDMI o High Definition Multimedia Interface es un puerto digital, un conector digital de alta velocidad, ¿no? Que incorporan la mayoría de los ordenadores actuales, portátiles y de sobremesa. Cuando hablamos de sobremesa, hablamos de las computadoras, ¿no? La que tienen un CPU grande, ¿no? Se dice que está en la mayoría de los ordenadores o computadoras actuales. Bien, si tenemos una computadora antigua de hace 5 años o 6 años, no vamos a encontrar este puerto HDMI, vamos a encontrar otro puerto. Bien, en tal caso, en el, es el sustituto del Euroconector, ¿de acuerdo? Antes había una salida de video de este tipo, pero ya otros puertos de video lo han reemplazado, de imagen, ¿ya? Y se van a usar para conectar equipos multimedia de alta definición. Esto es un Euroconector, ¿no? El puerto HDMI puede ir conectado con televisores, con monitores, proyectores, etcétera. Aquí tenemos unos puertos de entrada, ¿no? El VGA, tenemos el DisplayPort, el DVI y el HDMI, que es alta definición, ¿no? Tenemos aquí las entradas y salidas del HDMI. Muy bien. El USB.
Bien, nosotros conocemos el USB como el aparato pequeño para guardar información, pero en realidad eso es un pendrive, ¿no? Es un disco duro pequeño, se puede decir que es portátil, lo podemos trasladar a todos lados, pero no se llama USB. Lo que se llama USB es la entrada que utiliza, ¿no? La entrada donde se conecta a la computadora, eso se llama USB. ¿Sí? Bueno, el USB 3.0, que lo vemos aquí, es la segunda revisión importante de la Universal Serial Bus, ¿no? Así es las siglas de USB, ¿ya? Y es estándar para la conectividad informática. Quiere decir que cualquier USB puede entrar aquí. Bien. Tiene una velocidad de transmisión hasta de 5 GB por segundo. Imagínate, la velocidad es muy rápida. Lo que nos hace 10 veces mayor, ya lo hace 10 veces más rápido y veloz que el USB 2.2. Pero profesor, todos los USBs, las entradas USB no son lo mismo. Bueno, quiero hacer un paréntesis. No estamos hablando del pendrive en realidad, que es un periférico externo, ¿no? Estamos hablando de las entradas de la computadora, de los conectores. Bien, estos conectores se llaman entradas USBs. Pero hay un USB en realidad actual que va a salir el 4.0 en 2020, ya, que es súper veloz. Pero ya te está diciendo con el USB 3.0 que tenemos en la actualidad, me parece que ahí está el 3.5 también, ya, pero se determina de una forma de entrada de color azul, como te puedes dar cuenta en la imagen. Bien, en cambio el USB 2.0 es supuestamente todo negro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la información va a ir más rápido de un pendrive al ordenador o viceversa. Y aquí es un poco más lento. Te hago un ejemplo. Imagina que tuvieras un video de 10 horas y que pese 10 gigas. ¿De acuerdo? Para poder transferir esa información a tu USB o de tu pendrive al ordenador, imagina que esas 10 horas para cargarlo demoren igual 10 horas, ¿no? 10 horas de cargar el video. Pero aquí ya no son 10 horas, será menos todavía, porque es 10 veces más rápido. En una hora podrías tenerlo hasta menos. Bien, o un video de 10 minutos lo puedes aquí guardar en un minuto, ¿sí? La velocidad es súper veloz. Tipos de conectores. Vamos a ver los tipos de conectores. Para conectar el disco duro a la placa madre, puedes hacerlo empleando dos tipos de conectores distintos. Fíjate, el disco duro tiene que conectarse a la placa madre, pero se hacen con dos tipos de conectores. Bien, vamos a ver en la imagen que puede haber este cablecito de aquí que en realidad, fíjate, tiene varios conectores que están unidos, se impregnan a la placa base o madre para poder reproducir su funcionamiento. El cable ID es un tipo de esos conectores, ¿no? El cable ID es un tipo de cable que se utiliza para conectar un conector ID de la placa madre hacia un dispositivo de almacenamiento, especialmente discos duros y unidades de discos ópticos. O sea, el cable ID va a ser para conectar tanto el disco duro a la placa madre o las unidades de discos ópticos. Las lectoras que leen los CD y los DVDs también van conectados a la placa madre. Este es el cable ID. Pero este cable ya está pasando, digamos así, de actualización. Ya está pasando de moda. Hay cables más sofisticados, más rápidos, más pequeños, que generan el funcionamiento mucho más efectivo, ¿no? Más rápido, ¿sí? Como el cable SATA. Tenemos este caso, el cable SATA o el conector SATA sirve para conectar dispositivos de una típica computadora de escritorio, especialmente dispositivos de almacenamiento, también como discos duros y también grabadores o lectores de discos ópticos. También va a conectar los discos duros y las grabadoras de lectores de discos ópticos. ¿A dónde? A la placa base, ¿no? El conector SATA ha reemplazado en su totalidad al conector ID. Fíjate, el cable es un poco más pequeño, pero la velocidad
de procesamiento es mucho más rápido, es más efectivo todavía. Y este cable también puede desaparecer, puede haber otros cables más sofisticados a medida que se va actualizando la tecnología. ¿Bien? Las unidades ópticas. Estamos hablando de las unidades ópticas que son las lectoras, las grabadoras, las regrabadoras de CDs, DVDs y Blu-ray. Prácticamente todo lo que son discos, ¿no? De CD, DVD y Blu-ray. Habitualmente están alojados en la carcasa del ordenador, ¿no? Están dentro del ordenador. Se conectan a la placa base mediante conectores ID, que eso es antiguo, ¿te acuerdas? O los puertos SATA, que es más moderno, de forma análoga a los discos duros. También existen modelos externos que se conectan a través de puertos USB o SATA, ¿no? Como vemos en la fotografía. Esto de aquí lo encontramos dentro del ordenador, dentro de la computadora. También se puede encontrar en el mercado de forma externa, como lectoras externas, ¿no? Pero en este caso, la mayoría de las computadoras poseen esto de aquí, las lectoras internas. Bien. Las unidades ópticas también, que son los CDs, los DVDs y Blu-ray, son soportes muy empleados en informática para poder almacenar. Aparte de que es una unidad para poder reproducir, se puede almacenar, ¿no? Información como un pendrive, ¿no? Tú puedes almacenar programas, archivos de sonido, textos, fotos, videos y cualquier cosa que tú desees. Puedes grabar absolutamente todo, ¿no? Y recuerda que tanto el CD, el DVD y el Blu-ray tienen distintos tipos de almacenamiento, ¿no? Unos poseen mayor cantidad de espacio que otros para poder almacenar más cosas. Bien, en este caso tenemos la fotografía de un Blu-ray, que lo conocemos como azul, y un DVD. Bien. La fuente de alimentación. La fuente de alimentación se encarga de transformar la corriente, ¿de acuerdo? Esa que tú tienes en tu pared y la cual utilizas para conectar el televisor, el refrigerador, a tus aparatos eléctricos dentro del hogar, ¿de acuerdo? Esta fuente de alimentación, que es de 220, la va a transformar en corriente continua de baja tensión de 12 voltios. Imagina que tú conectaras directamente y no hubiera una fuente de alimentación, toda la placa madre habría un accidente, explotaría. ¿Sí? Para alimentar los distintos tipos de circuitos que componen el ordenador. En los ordenadores de sobremesa, la fuente de alimentación es interna. Bien, en este caso, los ordenadores, las computadoras que se ponen en la mesa con el CPU, ¿sí? La fuente de alimentación va adentro, es interno, ¿no? Va alojada dentro de la carcasa. Y en los portátiles no va adentro porque esto no entra, ¿no? Se emplea para recargar la batería, como tenemos en la foto a continuación, ¿no? Le llamamos cargador, ¿no? Pero en realidad esto transforma la corriente. No vemos que la corriente va directo al adaptador, no, pasa por este filtro de voltaje para poder encender, ¿no? La fuente de alimentación externa y esta es la fuente de alimentación interna. Bien, hemos terminado con las partes del CPU y la tarea del día de hoy van a ser preguntas. Vas a responder a todas las preguntas a continuación. 1. ¿Cuál es la diferencia de una entrada de USB 2.0 y una de 3.0? Vas a investigar y vas a dar una respuesta. 2. ¿Con qué sistemas operativos es compatible el USB 3.0? Recuerda que hay distintos sistemas operativos dentro del ordenador, ¿ya? O sea, dentro de distintos ordenadores. Yo puedo tener un sistema de Windows, Linux, ¿no? Pero el USB 3.0, esa entrada, ese conector, ¿es compatible con qué sistemas? Vas a averiguarlo. 3. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de un CD? 4. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento de un DVD? Y también vas a averiguar cuál es la capacidad de almacenamiento de una Blu-ray, no una unidad Blu-ray. ¿De acuerdo? Y la última pregunta, ¿cuál es la última versión del puerto USB? Vas a tratar de averiguar la última versión, la actual. No la que va a salir en el mercado, sino la actual. Sí, lo vas a averiguar y vas a responder. Eso sería
todo por el día de hoy. Bien, alumnos, que tengan un excelente día.